día de hoy, como les adelantaba hace un momentito, tenemos a quien ocupara durante todo lo que va del gobierno de Javier Corral el cargo de secretario de Desarrollo Social. Víctor Quintana Silveira, pues no necesita una presentación muy extensa porque es sumamente conocido en el estado, oriundo de Ciudad Cuauhtémoc, y eso pues nos acerca amistosamente más con él, porque conocemos de cerca su trayectoria, su trabajo con la gente, el Frente Democrático Campesino, el Barzón, bueno, tantas luchas que ha encabezado Víctor Quintana Silveira, que sería bastante largo el enumerar su currículum. Más allá de tu currículum, Víctor, y que lo respetamos mucho, incluyendo tus estudios fuera de México, yo quisiera abordar este día temas prácticos que están en el candelero, que están en el escenario político, porque tú eres un hombre de experiencia y de tacto político. El día de ayer, la propuesta de reforma electoral que fue enviada por el Ejecutivo al Congreso, pues fue votada. Sin embargo, la votación no favoreció a esta propuesta que se antojaba de avanzada, se antojaba de ir un paso más. Cuando recientemente se presentó esta propuesta y que estaba ahí en discusión, en cabildeo, todo esto, yo dije que Chihuahua siempre había sido laboratorio político para cuestiones de avanzada que han sido ejemplo para el país, y que veíamos con buenos ojos el hecho de que se presentara esa propuesta y que faltaba desde luego la aduana que se llama Congreso del Estado. Yo quiero iniciar esta plática contigo cuestionándote, preguntándote cómo viste este escenario, cómo cambian las cosas con, bueno, mejor dicho, ya sin la reforma que fue rechazada ayer por 22 votos contra 11, y lo cual esto generó diversos comentarios de carácter político por quienes ocupan precisamente un escaño en el Congreso del Estado. Bienvenido al programa, desde luego, ya sabes que estamos en contacto. Aquí a mi espalda tienes el contorno del estado de Chihuahua, el mapa del estado de Chihuahua y todas las ciudades y regiones a las cuales llegamos. Buenas tardes, Víctor Quintana. Memo, buenas tardes a todo el auditorio grande del Estado Grande, 8 difusoras, sí, de Juárez hasta Parral, pasando por Jiménez, de Cuauhtémoc a Buenaventura y Ojinaga. Es realmente impresionante y quiero saludar a todas las personas de nuestro querido estado de Chihuahua, que por fin estamos empezando a husmear un poquito la lluvia, por fin. La tan deseada lluvia. No, pues entrando en materia luego. Mira, la reforma que se planteaba, su materia es muy importante, Memo. Ahora bien, yo siempre lo he dicho, cuando me han preguntado estos últimos días, una reforma que implique tantos cambios en la vida interna de los partidos tiene que llenar dos requisitos previos. El primero de ellos, suscitar, abrir una gran discusión con los propios partidos, porque tú no puedes hacer una reforma sobre la vida de los partidos sin que los partidos participen, cuestionen, debatan, etcétera, etcétera. Y la segunda es abrir también un amplio debate ante la opinión pública. Por si hubiera resistencias de los partidos a cosas que son importantes, sea la opinión pública, sea la ciudadanía, quienes les diga a los partidos por dónde. Desgraciadamente, la propuesta de reforma se hizo con tanta premura que no se dio ninguno de los dos requisitos, y creo que se desaprovechó una oportunidad importante para hacer una reforma de este tipo. Por otro lado, yo estuve incluso preguntándole a amigos especialistas en legislación electoral, porque se debatía mucho. Es que es un avance, como tú dices, reglamentar las internas de los partidos. Y pues recibí dos opiniones importantes de gente, incluso exconsejeros del anterior IFE, ahora INE, que me dijeron: Víctor, esto tiene muchas posibilidades de que sea inconstitucional, que vaya contra el artículo 41 de la Constitución.
Entonces, este aspecto de las primarias creo que por eso no pasó, yo lo entiendo. Y había o hay otros puntos importantes como es la reducción del número de magistrados. Es muy importante también, para mí no tanto la reducción del número de regidores, sino la elección directa de regidores por demarcación. Creo que se puede mantener, incluso aumentar el número de regidores, pero bajarles sus salarios o sus prerrogativas. Y también me parece importante a mí el reducción del número de magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, pues es muy amplio el tema. Vamos a ir entrando en calor con un gran panorama que se puede platicar con Víctor Quintana Silveira, que tiene, como les decía hace unos momentos, una extensa trayectoria en las lides políticas, pero sobre todo en la lucha de carácter social. Víctor Quintana, por esencia, siempre se le podría definir como un hombre de izquierda, en el que ha militado en las buenas causas y desde luego en las corrientes que hoy en México predominan, incluso como parte fundadora de lo que es hoy el Movimiento de Regeneración Nacional y anteriormente lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, cercano. Ya tuvo experiencia como administrador en la Ciudad de México, como delegado en la Gustavo A. Madero. En la Gustavo A. Madero. Sí, efectivamente. 1999-2000. Fíjate. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas de impacto que tienen que ver con la trayectoria de Víctor. Pero vámonos rápidamente con Ciudad Juárez, con mi compañero y tocayo Sergio Guillermo Armendáriz, que está en Ciudad Juárez, listo para entrar en conversación con el público de este programa y por supuesto con nuestro invitado de hoy. Adelante, Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo, qué gusto saludarte como siempre, y a ti, junto contigo, a todo el personal de Radiorama allá en la capital del estado y toda la gente que te escucha, y sé que es mucha la gente que te escucha, allá también en Parral, a Jesús Quiñones, a Angélica Nava, con el gusto y el respeto de siempre, el querido Terruño Hidalgo del Parral, Chihuahua, a todo el estado en A Tres Voces. Víctor Quintana, un enorme placer, mi querido Víctor, saludarte, un intelectual, un académico, un luchador social, un político, un hombre limpio, un hombre que no tiene la carga de la malicia de la política zorruna mexicana, pero que participa en ella con mucha calidad y que por lo tanto también es una esperanza de cambio. Verdadero gusto conversar con Víctor Quintana. Yo quisiera de manera general plantearte, tengo dos inquietudes serias, trascendentes. Toma la que quieras porque es largo, aunque tenemos ahora poco más de tiempo según lo que acaba de proponer en producción mi tocayo Guillermo Hernández. De cualquier manera, pensando que a lo mejor son largos los ejes reflexivos. Adelante, Sergio. Adelante, Sergio. La dinamita que recorre al partido Morena, que en este momento pues tiene que ver, por supuesto, con los conflictos que están alrededor del matrimonio Ackerman-Sandoval, sin tomar en cuenta las cosas de los Bartlett, dejándolo un poco de lado, aunque pues ahí están, lo que está pasando con este asunto de lo que Loret de Mola descubrió o parece que descubrió, pero sobre todo con esta pugna pública evidente al estilo Ackerman, desenfrenada de este académico, digo, así se le presenta, aunque más bien parece publicista y panegirista de Andrés Manuel López Obrador, con Ricardo Monreal. Tal parece que hay una fractura en la columna vertebral de Morena. Están los radicales, los Ackerman, Erendira Sandoval, no sé si también Polemski, no sé si también Martí Batres, algunos otros, y están los moderados que tienen la inteligencia larga y el colmillo retorcido de Ricardo Monreal, que quiere crear un partido político y que ya tiene muy avanzado el propósito y que sí tiene conversación con otros actores y sectores de la política mexicana. Te preguntaría primero, ¿te identificas con alguno de estos potenciales grupos o reales? Y luego, tú conoces mucho la capital, fuiste delegado. Hoy tuvimos un hecho inédito.
Hoy se estrena la violencia sangrienta en el corazón del país. Estremecedor. No sé si tenga que ver, como dijo hoy Jorge Castañeda, con quien platicamos hoy por la mañana, aquí en Radiorama Juárez, por cierto, si tenga que ver con los coqueteos conscientes o inconscientes, entre otras cosas, con el cártel de Sinaloa y con los saludos a la madre del jefe del clan, con el encarcelamiento de la mamá del Marro y estas cosas tan desafortunadas y tan públicas, o bien por todo el clima de violencia que se extiende lamentablemente en el país, sobre todo en sus zonas críticas, Guanajuato, Oaxaca, Sonora, Michoacán y no sé qué más esté por darse. Cualquiera de los ejes reflexivos, Víctor, que decidas tomar, porque creo que son del interés de la audiencia de A Tres Voces. Te mando el abrazo cordial, respetuoso y afectuoso de siempre, mi querido Víctor. Mi querido Sergio, bueno, en primer lugar te agradezco mucho esa inmerecida presentación. Siempre me encanta platicar contigo y por allá iremos a Juaritos para echar una larga plática. Voy a tomar el segundo eje reflexivo. Yo creo que a la sombra de la pandemia, de la cuarentena, ha ido creciendo la criminalidad en el país, como tú señalas. Y la criminalidad en la Ciudad de México no es de reciente data, sino que se expandió de una manera impresionante durante el gobierno anterior. Eso no exime de ninguna responsabilidad a la actual administración de Claudia Sheinbaum. Entonces hay una ofensiva fuerte de cárteles nuevos y antiguos, no solo en la Ciudad de México, tú señalabas, en Guanajuato, muy ligado al huachicol, muy ligado al robo de trenes ahí en la estación multimodal de Silao, Irapuato, en Michoacán, en Colima, vimos el asesinato, desgraciadamente, de un juez paisano nuestro, el juez Uriel Villegas, y pues en Ciudad Juárez, parece que la tendencia de asesinatos, que era 150 asesinatos al 15 de junio, de alguna manera sufrió una baja, que no deja de ser una buena noticia dentro de tantas malas. Creo que la delincuencia está aprovechando la pandemia para reubicarse, para reposicionarse en algunos lugares, dado que de alguna manera hay una baja de guardia de los gobiernos para dedicarse a lo más importante, que es ahorita la pandemia. Indudablemente es un desafío fuerte, no solamente al gobierno de Claudia Sheinbaum, es un desafío al mismo gobierno federal lo que está sucediendo en la Ciudad de México, así como el asesinato del juez en Colima. Y esto habla de la necesidad de hacer un planteamiento, por un lado, el planteamiento estratégico de largo plazo, de quitarle las bases sociales a la delincuencia mediante programas de apoyo a los jóvenes, que creo que está bien, pero por otro lado necesitamos un planteamiento táctico, un planteamiento que redespliegue a las fuerzas federales, que haya un operativo realmente en conjunción con los gobiernos estatales y con las policías municipales, porque creo que se está recrudeciendo la violencia. En Ciudad Madera ya era muy común que se enfrentaran los cárteles en la zona de Largo Maderal, pero ahora tenemos 2 personas secuestradas en la última semana. Las extorsiones están apareciendo también en Ciudad Juárez y en otras partes del estado. Entonces, no es momento de bajar la guardia, por desgracia. Hay un frente importante, además del COVID, además del frente de recuperación económica, tenemos el frente de la seguridad pública. Y ahí es necesario el pacto nacional. Es necesario un pacto nacional por la seguridad humana de las y los mexicanos. No puede andar por un lado la Guardia Nacional, por otra parte las policías estatales y el ejército por otro. Es necesario actuar conjuntamente. Muy bien, son las 2 de la tarde con 33 minutos. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos a Tres Voces.
Recibimos su comunicación. Guillermo Hernández, Sergio Armendáriz y Jesús Quiñones. El espacio para el análisis de la información. Escúchalo por esta estación, de lunes a viernes 2 a 3 de la tarde. A tres voces. Generando un espacio plural y veraz que le ofrece a usted el punto de vista de los diferentes actores. A tres voces. Recibimos su comunicación. Guillermo Hernández, Sergio Armendáriz y Jesús Quiñones. El espacio para el análisis de la información. Escúchalo por esta estación, de lunes a viernes 2 a 3 de la tarde. A tres voces. A tres voces. A tres voces. Dos de la tarde ya con 34 minutos, 2 de la tarde ya con 34 minutos. Bueno, pues yo creo que mi compañero Jesús Quiñones Caso ya está listo para participar en esta mesa de trabajo con un invitado especial en esta tarde, la presencia de Víctor Quintana Silveira, que pues ya lo escuchó usted, amplia experiencia en la política, amplia experiencia también como administrador, allá en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero, aquí en gobierno en el periodo de Javier Corral Jurado, en desarrollo social, y bueno, como luchador social, pues 40, 50 años en estas lides. Adelante, Jesús Quiñones Caso, te escuchamos. Gracias, Guillermo. Pues qué invitado de lujo tenemos hoy, Víctor Quintana, lo saludo con mucho gusto y tener la oportunidad de interactuar porque sobre el tema político siempre hay mucho que decir y más cuando se está en la puerta de un proceso electoral. Y eso me permite hacerle varias preguntas a la vez que ahí iremos dirimiendo si me permite posteriormente otra participación el tiempo. Primero que nada, quisiera escuchar su posición en relación a sus aspiraciones inmediatas del 2021. ¿Es cierto que usted está buscando la candidatura de Morena a la gubernatura? Y en dado caso que fuera su respuesta, también me quisiera referir a la situación de la propuesta electoral que acaba de ser rechazada, porque hay opiniones, como en todo, que son controversiales, que no niegan las grandes virtudes que pudiera tener esa reforma. Sin embargo, pareciera que al gobernador del estado le urgía más esa reforma, no por la sociedad, sino por su salida misma. Quisiera escuchar su opinión en ese sentido. Y también, si usted hubiera sido legislador, como ya lo fue, ¿la hubiera votado a favor o la hubiera votado en contra? Muy bien. Muy buenas preguntas, Jesús, como siempre. Te saludo a todo el público de la capital del mundo. Sí aspiro a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado. Y aspiro a ella porque un buen número de compañeros de Morena me lo ha pedido. Si no me lo hubieran pedido compañeras y compañeros de Morena, no estaría aspirando a ella. En primer lugar. Y luego, con lo que dices de la reforma electoral, ya le comentaba a Memo Hernández ahorita mi opinión, tú la planteas de una manera muy atoradora, está muy bien, ¿sí? Como siempre lo haces. Si yo hubiera sido legislador y se me hubiera planteado la reforma con el mismo premura de tiempo, yo hubiera votado en contra. Porque creo que es una reforma tan importante que merece, ya lo decía ahorita, la discusión amplia de los partidos y la discusión y debate amplio de la ciudadanía, y no hubo tiempo para hacerlos. Muy bien, Víctor, pues ya que entramos en materia,
cómo está el ambiente al interior de Morena. Tú desde luego tienes una gran trayectoria y tienes la experiencia política para tu aspiración. Conoces también de cerca a un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. No tienes que presumirlo para que esto sea una verdad. Pero, ¿qué condiciones hay en Morena para esta participación? Porque mira, cuando se comienzan a dar los destapes, pues primero brinca un señor que es senador de la República y que evidentemente participó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador del 2018. Me refiero a Cruz Pérez Cuéllar, que se ha mantenido fiel a los postulados de Andrés Manuel, tal vez no con el tiempo y la trayectoria que tú tienes de conocer a este distinguido personaje, pero ya como senador de la República, bueno, pues ya tiene una posibilidad de estar cerca y de cabildear los asuntos que le interesen al presidente de la República. Por otra parte, llega a Chihuahua un hombre que lo primero que brinca de información de él es que es amigo personal de Andrés Manuel, se llama Rafael Espino de la Peña. Luego un señor que administra aquí los dineros de la Secretaría del Bienestar, el señor Loera de la Rosa, y dice, no, pues es que es muy cercano también a López Obrador, le da el encargo de que administre los dineros de la Secretaría del Bienestar, ahorita, pues yo creo que más poderosa que Hacienda, porque al de Hacienda pues ya lo han regañado un par de veces, y acá en la Secretaría del Bienestar no, les dan chance de que hagan lo que, casi lo que les dé la gana. Bueno, y luego en últimas fechas dicen, es que si el PAN lanza una candidata mujer, Morena ya tiene lista a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, que es una jovencita en estas lides políticas, pero muy pues capaz. Pero que es también muy capaz y muy cercana al presidente de la República. Entonces yo te digo, te pregunto directamente, ¿cuál es tu posibilidad en medio de tanto destape de gente de Morena que se dicen cercanas a López Obrador? No, yo no voy a jugar a la carta del cercanómetro a Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a jugar la carta del compromiso con los chihuahuenses, de una candidatura de izquierda que requiere Chihuahua. Yo voy a jugar la carta de la cercanía con la gente y con un buen número de consejeras y consejeros y de militantes de Morena en general. Eso es lo que yo quiero jugar. Quiero jugar mi experiencia de gobierno, quiero jugar mi militancia, ideología y convencimiento de izquierda, mi conocimiento de Chihuahua. Eso es lo que yo tengo por jugar, Memo. Si eso no me da, pues ni modo, pero no voy a andar presumiendo amistades o enemistades o cercanías o guiños de ojo. Eso, no voy a jugar con eso. ¿Qué tanto te ayuda o qué tanto te afecta el haber colaborado con un gobierno emanado del PAN que tradicionalmente se le ubica en la derecha, mientras que tú has sido un hombre de izquierda? Muy bien. Esto me lo han preguntado algunas veces y creo que es una buena pregunta. Mira, yo colaboré con un gobierno amplio y colaboré con una propuesta de desarrollo social que no es una propuesta propia del PAN, es una propuesta que retomó Javier Corral a una iniciativa de un grupo de gente de la sociedad civil, entre los que estaba yo. Es una propuesta basada en derechos, en desarrollo de capacidades y construcción de redes sociales de cuidado. Es una propuesta de izquierda. En una parte de ella la retomamos de dos gobiernos de izquierda, el de Chile Crece Contigo con Bachelet y de Uruguay Crece Contigo de José Mujica. Entonces yo pude llevar a cabo, y esto no lo niego en ningún momento, pude llevar a cabo hasta el último día en que yo estuve en la Secretaría, una propuesta de desarrollo social, yo diría con un planteamiento de izquierda. Entonces, yo acepto que hay alguna gente que se molestó y que me rechaza por eso dentro de Morena, pero hay otra gente que me acepta. Entonces, por eso voy a jugar. Si hubiera un rechazo de Morena y nadie me dijera que contienda, pues no contendería. Yo contiendo porque me lo ha pedido y me apoya también un buen número de gente de Morena. Bueno, dice por ahí un amigo mío que se hizo célebre esta frase,
de profesión arquitecto, más trabajo y menos grilla, o al revés, trabajo mata grilla. Sí. Que de esa manera, pues si tu trabajo te avala, Pues yo creo que es lo que yo he hecho, con el trabajo. Y si no me alcanza para la grilla, pues ni modo. Yo no quiero no voy a construir una candidatura, ni con base en grilla, ni con base a dinero. No me voy a comprar una candidatura, ni voy a grillar para descalificar a otros para tener una candidatura. Si con el trabajo, la trayectoria, mi militancia de izquierda me da, excelente. Si no, pues ni modo. mire, estamos en una charla agradable con Víctor Quintana Silveira, más allá de las preguntas de rigor, de leer su extenso currículum, que es bastante respetable, por cierto. Bueno, yo le tengo un aprecio especial porque es originario de Cuauhtémoc. Ya sabe que para mí Cuauhtémoc es como mi segunda casa. Manzaneros. Manzaneros, sí, claro, claro. Yo en Cuauhtémoc me siento siempre muy a gusto y afortunadamente hasta la fecha colaboro con un empresario de Cuauhtémoc que se llama Israel Beltrán Montes, a quien le mando un saludo y un abrazo, y que eso nos ha permitido tener esa cercanía con la gente de Cuauhtémoc y de toda la región. Trabajamos allá por un buen tiempo, conocemos toda la zona, hasta, fíjate, me tocaban en aquellos entonces cubrir 21 municipios de toda la región. 21 municipios. 21 municipios, así que los recorridos eran extensos pues digamos, sí en carro, por supuesto, iba a decir al lomo caballo, pero no, en carro, pero pues digo, siempre... No, es cansado, pesado, es bellísima región, la quiero mucho. Sí, preciosa región. Bueno, vámonos rápidamente con Sergio Armendáriz, que todavía trae mucha información en las alforjas y mucho colmillo para... Y muchos ejes reflexivos. Es la característica de mi querido tocayo. Adelante, Sergio Armendáriz. Adelante, Sergio Armendáriz. ¿Cómo no, mi querido Guillermo? Con gusto. Bueno, se quedó pendiente un eje reflexivo, pero como Víctor es un tipo tan sutil intelectualmente, me contestó de manera perfecta. Yo di la opción, una disyunción de un eje o el otro, y escogió uno. No quiero repetir, respeto la elección intelectual de hace un momento, le voy a plantear otro. En ese sentido, mi querido Víctor, el pacto, dijiste tú. El pacto, hace falta un pacto. No hablaste de una coordinación de militares y policías, no. Mencionaste un pacto nacional y eso implica muchas situaciones de interés, una necesidad sistémica importantísima que sea unida por valores, no solamente por lógicas. Hace poco, y seguramente lo leíste, hace una semana, Jesús Silva Herzog Márquez, otro intelectual, hablaba en un excelente trabajo, a mi parecer, del López Obradorismo. Y decía que aceptaba la crítica de los críticos de Silva Herzog y algunos otros intelectuales que más o menos se alinean con la misma visión del mundo y la política en México hoy, que era demasiada la atención que se le daba a López Obrador y que después se quejaban. Está fallando ahí la conexión con Ciudad Juárez, pero en un momentito la recuperamos. La percepción del personaje de Tabasco, y luego quisieran que no hubiera presidencialismo o hiperpresidencialismo. Silva Herzog asiente la crítica y la acepta y dice, bueno, está bien, dejemos esto porque le estamos poniendo al reflector que él quiere, sutil o no sutil, entienda o no entienda, él lo que quiere es el reflector y lo estamos haciendo. Culto a la personalidad, a final de cuentas, que le gusta mucho a López Obrador. Sin embargo, dijo Silva Herzog Márquez, dejemos a Andrés Manuel López Obrador y hablemos de López Obradorismo. Hace un balance Jesús, dice... Se está perdiendo la señal. A ver si recuperamos a Sergio para que nos repita esa preguntita. Por favor, Sergio, repítenos esa pregunta. En la presidencia de la República. No está tampoco en Morena, no, cada vez peor. Esto es una situación que inclusive está rehuyendo. El López Obradorismo está efectivamente, dice Silva Herzog Márquez, en su base social. En esa clientela
por una razón, porque el López Obradorismo encarna el virus del odio. Déjame localizarlo por otra vía. Ideología de rencor en contra de todo lo que representa. Bueno, nos vamos a ir por otra vía con Sergio Armendáriz. A ver si me contesta, porque estamos al aire. A ver, Sergio, lo último no te lo escuchamos, Sergio. Gerson Márquez terminando su posición, es que significa que para el 2024 no va a haber, aún con la salida tentativa de López Obrador, no va a haber un cambio, porque se va a continuar por mucho tiempo más el López Obradorismo. Y finalmente hoy platicando con Roy Campos, tu amigo también seguramente, Roy decía una cosa que estremece. Dice, bueno, en el 2024, si se queda López Obrador, no va a hacer otra cosa más que lo único que sabe hacer, estar en campaña y seguir polarizando. Y si se va López Obrador, se va a quedar la base social profunda de López Obradorismo, y lo que va a pasar es que no van a dejar trabajar al que suceda a López Obrador si es otro personaje de otra corriente. Terrorífico. ¿Cuál es tu opinión de este planteamiento, mi querido Víctor? Muy interesante planteamiento. En parte estoy de acuerdo, en parte no estoy de acuerdo con él. Mira, yo pienso que hay un López Obradorismo que tiene, cuya base social no es ideológica, sino es una base social realmente construida socialmente a través de los programas que ha beneficiado a mucha gente. Es indudable que a partir de la llegada de López Obrador al poder, hay numerosa gente de las clases más vulnerables que ha sido beneficiada, 75 millones de personas con algún apoyo. Hay personas mayores, jóvenes construyendo futuro, jóvenes de prepas, también lo que viene siendo el trabajo de Sembrando Vida, que beneficia a muchos campesinos, productores agropecuarios, y esa base es una base que ha visto beneficios concretos. No es una base ideologizada, no es una base que está en esta polarización, sino dice, a mí me llegó el beneficio que antes no recibía, a mí me dieron una beca que antes no tenía, a mí me dieron la oportunidad de sembrar frutales o de sembrar árboles que antes no tenía. Entonces, yo creo que este es un aspecto importante y que buena parte de la base social viene de ahí, de gente que ha recibido un beneficio concreto. Ahora, hay otros niveles de confrontación donde sí hay mucha más polarización ideológica que ya se da bastante entre la gente que opina, entre la gente que escribe, entre la gente que comenta o en las redes sociales. Sin embargo, yo creo que esto no va a continuar así. Creo que este nivel de polarización no lo aguanta ningún país. Es necesario hacer frente común en algunas cosas. Por ejemplo, si a la delincuencia organizada, cualquiera que sea su nombre de cártel, se le da un mensaje muy claro, el país, la nación va junta en todos sus órdenes de gobierno y la sociedad civil en contra de la delincuencia organizada, creo que se le van a pensar. No decir, bueno, este gobierno va con tal parte y este otro gobierno apoya o deja de combatir a tal parte. Creo que es necesario un pacto, en primer lugar, para decir la delincuencia organizada no va a pasar porque aquí no hay fisuras de los diversos órdenes de gobierno. Necesitamos eso. Yo estoy profundamente convencido de que debemos buscar una conciliación nacional. Debemos buscar alianzas nacionales, debemos bajarle a las confrontaciones, porque las tres problemáticas que tenemos, pandemia, recuperación económica, o crisis económica, mejor dicho, y explosión de la delincuencia organizada,
no las podemos enfrentar con un país dividido. Y no nos conviene estar dividiendo al país. Hay un hecho fundamental que hasta los más críticos de Andrés Manuel admiten. O sea, por primera vez se volteó la tortilla en este país y se está dando un gran número, un gran volumen de recursos a los sectores subalternos. Qué bueno. Entonces, vamos reconociendo eso y vamos tratando de bajarle a la confrontación en otros aspectos. Muy bien. Bueno, antes de irnos con mi compañero Jesús Quiñones Jasso hasta Hidalgo el Parral, me mandan un mensaje que me dicen las audiencias, o sea, el público respetable para nosotros, tenemos derecho a que se nos proporcione información verídica y oportuna. Los medios de comunicación son de interés público y por eso no debemos de permitir la desinformación y las fake news. Bueno, no sé si se refiere por el comentario reflexivo a la persona que envió esto, Ana Rojas, o tenga alguna otra opinión, porque nosotros aquí acostumbramos eliminar las fake news y solamente nos manejamos con información confirmada. Buenas tardes. ¿Y el apoyo a los campesinos y a los empresarios y a la salud? Me pregunta el señor Aguayo, Víctor. O sea, ¿qué se podría hacer para retomar el apoyo a los campesinos, a los empresarios y a la salud? Bueno, yo creo que en ningún sexenio, como ahora, se ha apoyado a los campesinos pobres. Esto de repente no gusta mucho aquí en Chihuahua, porque aquí en Chihuahua prácticamente ya los campesinos minifundistas, temporaleros, pues ya se reconvirtieron. Aquí tenemos la producción del Estado, descansa sobre todo en campesinos medios, en productores agrícolas. Sin embargo, ha habido una gran inversión de recursos en los campesinos del sureste del país y en los campesinos que producen aquí hasta 20 hectáreas. ¿Y esto para qué? Pues para impulsar la capacidad de producción de alimentos para autoconsumo de los sectores más pobres del campesinado. Luego hay quejas de que los campesinos más productivos dicen no nos están apoyando a los campesinos más productivos. Yo creo que sí hay programas, a lo mejor no en la dimensión de otros sexenios. Los sexenios anteriores se concentraron en decir lo siguiente: vamos a apoyar a los que pueden producir, a los comerciales, a los exportadores, y a los campesinos pobres les damos para que no se mueran de hambre mientras buscan otra actividad. Creo que ahora se cambió eso. Y eso pues sí causa algunas conmociones indudablemente, pero ahora se está diciendo, queremos que los campesinos pobres busquen la manera, con el apoyo que le da el gobierno, de tener una vida digna en el campo, porque ellos se queden ahí. A eso va dirigido por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que ya se está implementando en Chihuahua. Posiblemente se pueden buscar y es necesario buscar más apoyos para los productores chihuahuenses, lo necesitan. Creo que hay formas de conseguirlos, hay formas de dialogar con el gobierno para esto, no se les está abandonando, pero indudablemente los campesinos que siembran hasta 20 hectáreas de temporal no han sido desamparados por este gobierno. Muy bien, cerramos con Jesús Quiñones Jasso. La última y nos vamos, Jesús Quiñones. No me limites que de esto no hay todos los días, así que en la última pues a lo mejor nos tomamos 3, ¿no? Primero que nada, bueno, he escuchado con claridad las respuestas que me dio, por supuesto. Quisiera extender algo del tema político, quisiera escuchar si usted considera, con toda su trayectoria que ha tenido tanto dentro del Estado como fuera del Estado, que la política se puede jugar en lo individual o es de grupos, y en dado caso, ¿cuál entonces sería el grupo con el cual se identifica a nivel nacional? Porque no creo que se pueda ir por la libre. Y por otro lado, que me comentara cuál es su situación hacia el interior de Morena, porque anteriormente se decía que había sido expulsado, que no le perdonaron que se hubiera ido a trabajar con el gobernador del estado, con el gobierno panista. Y finalmente, la tercera pregunta, que tiene que ver con el tema social que ahorita toca, preguntarle si usted está conforme, satisfecho, y usted lo hubiera hecho igual,
en torno a las acciones y las políticas que ha asumido el gobierno federal, tanto en atención económica, donde prácticamente, como usted lo ha descrito, ha dejado de lado a los empresarios, a la reactivación, y por otro lado, la tenue reacción sanitaria a través de los hospitales, de la atención y el método de medición, si le deja satisfecho ambas cosas. En primer lugar, la política es un asunto colectivo, no es un asunto individual. Por eso, Jesús, yo he dicho, no es un asunto capricho mío que vaya por Morena. Pues si yo no quisiera encontrar dificultades, buscaba una candidatura independiente, pero no es una ocurrencia personal, es un proyecto colectivo al que me han invitado a encabezar algunos compañeras y compañeros de Morena y fuera de Morena, y precisamente porque es un grupo colectivo, perdón, vaya la tontería, grupo colectivo, porque es un colectivo, estoy en ese proyecto. ¿Con qué grupo me identifico más? Pues a nivel nacional me identifico con Morena, indudablemente. Y me identifico también mucho con las ciudadanías radicales de este país. Por otro lado, los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hubiera hecho? Yo creo, ya lo dije, que son programas a gente que nunca había recibido un apoyo. En la cuestión de la pandemia, creo que la opción de López Obrador es muy interesante porque está haciendo lo que yo llamo regar el árbol desde las raíces. Si tú los recursos los empiezas a dar arriba del árbol social, a los empresarios, a las grandes empresas, como sucedió otras veces con el FOBAPROA, pues no bajan a la raíz, ahí se quedan en el follaje. Si tú le das los recursos a los sectores más favorecidos, van a subir, va a empezarse a reactivar el comercio, se va a empezar a reactivar la demanda si tú le inyectas abajo del árbol social. Ahora, Andrés Manuel, de los 12 millones de desempleados nuevos con la pandemia, él optó por favorecer primero a los del sector informal, que son los más desprotegidos, y me parece una buena opción. Tal vez falte, y lo acepto, tal vez falte una estrategia de apoyo a las empresas hasta de 50 personas, las micro y pequeñas empresas hasta de 50 personas. Yo buscaría que se hiciera eso, ojalá que en convergencia con el gobierno del estado y los gobiernos municipales. Pero la opción de apoyar primero la economía informal es importante. La economía informal a nivel nacional cuenta por un 52% de la población ocupada. Chihuahua tiene nada más 37% en la economía informal. Somos el segundo estado que tiene menos economía informal, pero a nivel nacional son 52%. Y eso es mucha gente, Jesús, que no tiene ninguna protección. Todavía la gente que estaba en economía informal o está en la economía informal tiene algún seguro, tiene 3 meses de desempleo, tiene la posibilidad de regresar luego, pero la gente que perdió su chamba, que era trabajadora doméstica, el que tenía un gimnasio a lo mejor y nada más vivía del gimnasio, que es una forma de economía informal también, esos no tienen ningún apoyo. Entonces, que los apoyos vayan hacia allá. Los 25,000 apoyos que ha habido en el estado de Chihuahua en forma de tandas y crédito de bienestar, creo que van hacia allá. Yo, ¿qué haría? Yo buscaría un poquito más de seguimiento a eso, de evaluación de esos programas, y también yo sí insistiría en que es necesario un apoyo a las empresas hasta de 50 empleados. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, Víctor. Tenemos muchas preguntas todavía que hacerte. Será en otro momento de tu agenda. Pero por lo pronto le agradecemos a la gente que nos escribe, incluso de fuera de la capital del estado. Desde Austin, Texas, nos envían mensajes sobre tu opinión del viaje de Andrés Manuel a visitar a Donald Trump en los Estados Unidos, sobre el tema de las economías a escala para subir la producción agrícola. Bueno, pues se quedan algunos temas pendientes. Te envía también saludos la señora Lorena
la señora Rojo de Nuevo Casas Grandes. Un saludo. Me dice que estés donde estés, tú eres un hombre congruente y que no le importa ni le molesta que hayas trabajado con Corral. Que no hay ningún problema. Un hombre que admiro por su congruencia, me dice. Así es el saludo de la señora. Bueno, pues gracias a todos. Pues se nos quedan muchos temas, pero pues no nos alcanza el tiempo. Una disculpa, Víctor, porque se queda mucho material, pero ya habrá ocasión de platicar contigo de manera más extensa y sobre todo en temas que estén vigentes en su momento, como este de la próxima visita de López Obrador, presidente de todos los mexicanos, los que le aplaudan y los que no le aplaudan también, porque es presidente constitucional y que hará una visita de trabajo a los Estados Unidos. Más yo diría, si no fuera, dirían, ahí está negándose a ir con Trump. ¿Por qué no tiene relación con Trump? ¿Por qué es tan negativo? Yo creo que es indudablemente que es importantísimo el gobierno de Estados Unidos. A mí pocas cosas me antipatizan tanto en esta vida como Donald Trump, pero pues ni modo, con eso tenemos que arar. Bueno, pues no nos alcanza el tiempo para leer todos los mensajes, pero pues vamos a tener que hacer otra cita con Víctor Quintana para con mucho gusto darle trámite a esto.